Entonces, Marcela, así te doy la bienvenida a un podcast sobre la vida, en el que queremos hablar de vida y de conocimiento para tener una vida más a conciencia y por ende nos la gocemos un poco más. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Álvaro, encantada y además de tocar temas como la vida y el sentido de la vida. Y de alguna forma, al tocar el sentido de la vida, también nos acercamos a la conciencia de la muerte, porque desde que nacemos sabemos que es la única verdad que tenemos inminente. Por lo tanto, tener conciencia de muerte es lo que refuerza el sentido de vida. Algo tan temido como, ¿cierto? Como pensar en la muerte. Más que pensar en la muerte, tenemos que tener conciencia de ella para poder darle un sentido profundo a nuestra vida. Feliz de que podamos tocar hoy día algún corazón que deje de tener tanto temor y sepa que, que al estar conscientes tenemos la oportunidad de vivir una vida plena y ayudar mucho a que también nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestro entorno, lo viva también con conciencia en el momento que nos toque partir. Marcela, qué paradójico es que decidimos hablar de vida, pero para abrazar el concepto de la vida hay que meter también debajo del brazo el concepto de la muerte. No hay luz sin oscuridad, no hay blanco sin negro. Y yo creo que entender la muerte y abrazarla es abrazar la vida. Exacto, Álvaro. Es La verdad la gran que paradoja. ten- sí, es que saber que somos finitos permite darle un propósito en esta vida. Si nosotros pensáramos que somos eternos, dejaríamos para mañana lo que podemos hacer hoy. Y eso es tremendamente importante, el estresarnos en la vida para hacer cumplir nuestros sueños, para lograr nuestras metas, nuestros propósitos, nuestro sentido, es lo que nos permite después morir en paz, como dice Amado Nervo. Vida nada me debes, vida estamos en paz. Marcela, casi que tenemos preconcebido que honrar la vida es cumplir nuestra rutina a cabalidad, madrugar, comer 3 veces al día, pero honrar la vida va más allá de cumplir las tareas que nos ponemos a lo largo de nuestros años, aún creyendo que vamos a llegar todos a viejos, como que contamos con el tiempo y la vida se convierte como en esa carrera de tiempo de aquí a la vejez y no muchas personas llegan a ese punto. ¿Cómo podrías tú hacer un planteamiento sobre lo que es honrar la vida desde este instante? Que no sea como un objetivo o la meta a cumplir. Honré mi vida porque logré todo lo que quería en el tiempo que quería. Hay una canción maravillosa, Álvaro, de Eladia Blasquez, una argentina, que dice que honrar la vida no es perdurar ni persistir, que honrar la vida es pararse de toda caída, que es ir allá, más allá del mal y de las caídas, y que honrar la vida es tener una identidad bien definida. Wow. Tenemos como la sensación de que el tiempo es eterno y de que la muerte, el morir, nos tiene que llegar en esa vejez que la vemos tan temida. La verdad que la vida, cuando nacimos, nadie nos firmó un cheque a fecha de cuál va a ser lo que nosotros elegimos en nuestro destino el momento de partida. Hay bebés que mueren al nacer, hay personas que mueren jóvenes, como Javiera, que siempre yo la recuerdo que me decía, yo quiero llegar a ser vieja, aunque yo tenga que usar un pañal, yo quiero llegar a ser vieja, aunque tenga que usar un bastón, porque llegar a ser viejo es un milagro. Entonces, honrar la vida es aceptar y valorar el milagro y el milagro del paso de los años, también poder darle un sentido y no estar como muchos mayores que están matando el tiempo. Eh, Porque cuando nos damos cuenta que honrar la vida es tener un propósito y una conexión con nuestra alma, que en nuestra vida vinimos a eso, a conectarnos con nuestro ser, no solamente a hacer, sino que ser. Y desde ese ser bien definido,
la verdad que honramos la vida en todo lo que hacemos, jugando con nuestros nietos, plantando un árbol, trabajando, eh, en todo lo que nos toca estamos honrando la vida si somos conscientes, Álvaro. Y eso es lo más importante, la conciencia y la conexión con el alma, que Claro. es tan raro como decir, ¿y qué es esa conexión con el alma? Es escuchar a tu voz interior, es lograr saber para qué encarnaste, para qué encarnamos, para qué esta vida nos invita a equivocarnos, a arriesgarnos, ¿para qué? Para que finalmente podamos decir que estamos en paz, que tuvo sentido, que honramos nuestra vida y la vida, no solo la nuestra, sino que además la vida. Porque por lo menos desde mí no es una creencia espiritual y respeto la mirada de muchos. Para mí, la muerte no es más que un tránsito a la trascendencia cuando llevamos esta tarea hecha. Algunos la hacen antes, otros después, pero esa es la tarea de encarnar. Y por lo tanto, lograr honrar la vida, amar incondicionalmente, no solo a nuestra familia biológica, sino que a nuestra familia humana, a nuestra familia de la naturaleza, a los animales, a los árboles, todas las dimensiones, es parte de nuestro despertar como humanos. Marcela, en ese ejercicio de hacernos estos planteamientos que en verdad pueden transformar el resto de nuestros días, los que sean que nos toquen en este turno, el concepto de la muerte sería la honra aún mayor de la vida, porque como lo has dicho, no vamos a estar aquí para toda la vida, ni tenemos la fecha de expiración tatuada en la espalda. Ser conscientes de que somos mortales, de que el tiempo vuela y que hoy estamos y mañana no estamos, pues es que como que sería el motor principal para honrar la vida con intención, como se diría. Pero ¿a qué horas crees tú que la persona cambia esta bonita intención que puede transformar todas las áreas de su vida por el plan de voy a ir a la universidad, voy a conseguir un trabajo, voy a lograr X puesto, luego voy a llegar a A, luego voy a llegar a B? Y la vida Ya. se convierte como esta cantidad de requisitos por lograr. Esas son metas y cada persona es libre de definir las metas que se proponga en la vida. Para poder tener conciencia de muerte, basta con que recordemos cuando nacimos. Cuando nacimos nosotros ya pasamos por una muerte, morimos a un estado inicial que estábamos en el vientre de nuestra madre, pasamos por un gran estrés cuando empezaron esas contracciones, cuando empezó ese gran tsunami, cuando se revienta la bolsa, y nosotros pasamos por un túnel negro, 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 y llegamos a esta dimensión de dualidad, pero de más amor. Por lo tanto, desde que nacemos hemos vivido, tenemos la experiencia, una del estrés, que el estrés es vida, y que cada cual va a definir cuál es su recorrido, si es plantearse esas metas, si es tener familia, si es tener su auto, su casa, o otros van a tener una visión más trascendente de la vida. Pero de alguna forma, el tener conciencia de la finitud, el tener conciencia que la muerte no existe, nos permite arriesgarnos a vivir intensamente. Hay una poesía de Richard Bach, de Juan Salvador Gaviota, que dice que reír es arriesgarse a parecer tonto, que llorar es arriesgarse a parecer sentimental, que ir al encuentro de alguien, Álvaro, es arriesgarse a quedar comprometido, que amar es arriesgarse a no ser querido, que vivir es arriesgarse a morir, pero que debemos arriesgarnos, porque el mayor peligro en la vida es no arriesgar nada. El hombre y la mujer que no arriesga no hace nada y es nada. Por lo tanto, con esa inspiración de Richard Bach, con ese Juan Salvador Gaviota, que era un buscador más allá de lo habitual, nosotros también tenemos esas alas para buscar y arriesgarnos a ir más allá, cada uno a su ritmo, a su tiempo. Pero en mi experiencia, después de 40 años acompañando a las personas en el tránsito en el parto hacia la vida, porque a través de la muerte hacia la vida, me doy cuenta que
el arriesgarnos a vivir es lo que nos da paz, arriesgarnos a ser nosotros mismos, no lo que nos define una sociedad o lo que nos define una familia, es arriesgarte realmente a escuchar a tu alma que te sopla al oído para qué encarnaste. Y que el día que nos toque partir a la gran fiesta, porque para mí no es más que un tránsito a una dimensión de más amor, vamos a poder decir, como dice Leonardo da Vinci, que es maravillosa su frase, y yo creo que más que una frase, una idea, es una experiencia de vida, él dijo, así como una jornada debidamente cumplida da alegría al sueño, cada vez, cada día, con nuestros afanes, damos y nos vamos a dormir felizmente cansados, una vida bien vivida da alegría a la muerte. Por lo tanto, eso es honrar la vida, eso es tener una conciencia de trascendencia. Y esa conciencia de trascendencia nos va a hacer ser generosos, ir más allá de los límites de nuestra familia nuclear. Vamos a querer manifestarnos en todo. Y eso es lo que necesitamos en este momento en nuestra humanidad, tener una conciencia trascendente, dado que estamos tan en la inmediatez y tan metidos en todo este cotidiano que no estamos siendo capaces de inhalar, retener y exhalar, sabiendo que eso es todo el sentido de la vida. Inhalar, retener y exhalar conscientes. En un segundo. No importa que después tengamos que seguir apurados, con prisa, pero ser conscientes de nuestra respiración. Porque así cuando nacimos, lo primero que hicimos fue inhalar. Cuando nos toque morir para seguir viviendo, lo último que nos toca es exhalar. Claro. Marcela, a lo largo de tus intervenciones mediáticas, libros, has hecho este planteamiento de honrar la vida y cómo reconfigurar desafíos y retos que se presentan a lo largo a favor de nosotros. El mejor ejemplo es que el estrés puede llegar a ser vida. ¿Cómo, cómo dar ese giro de que cambiar el estrés como la enfermedad más famosa del mundo a convertirla en un par de turbinas a favor de nosotros para ir para arriba con más conciencia, ya que reconfiguramos ese estrés en letras mayúsculas y lo convertimos en letras minúsculas en una frase de nuestros logros, objetivos y metas? ¿Puedes repetirnos este planteamiento sobre que el estrés es vida? Porque desde que nacimos nadie nació relajado, para que entendamos que nadie nació. Cuando fuimos al colegio tampoco fuimos relajados. Total. Fuimos tensos por temor a lo nuevo, a lo incierto, a lo desconocido. Cuando nos enamoramos tampoco estamos relajados, estamos en un estado de inquietud. Siempre el estrés está motivando y moviendo el que nos vayamos adaptando a todas las experiencias y los retos que la vida nos pone, Álvaro. Y de alguna forma, ese estrés que lo hemos demonizado no, es el motor que nos permite ir aprendiendo y cambiando. Nosotros no somos los mismos que niños y bebés que cuando nacimos vamos cambiando a jóvenes, adultos, ancianos, cuando a centenarios, y todos esos procesos implican cambios. El motor para poder hacer los cambios en la vida es el estrés. Además, para poder adaptarnos. Y el otro gran motor son los duelos, aprender a cambiar. No necesariamente el duelo de la pérdida de un ser querido, sino que el duelo que significa dejar lo que ya no es por lo que tiene que ser, por lo nuevo. Y para eso, para poder ir a lo incierto, que es lo nuevo, el estrés es nuestro aliado. Claro, Entonces, generar desafíos en la vida, transformarnos, eh, sembrar lo nuevo que nuestra humanidad necesita, no lo podemos hacer solamente meditando. También lo necesitamos hacer haciendo, en la acción. Y esa acción, para que sea nueva y realmente transforme nuestra realidad, que lo grita, que nos está pidiendo a gritos ayuda, necesitamos hacerlo con ese motor que nos permite cruzar
de lo viejo a lo nuevo. Eso es un duelo que nos permite cruzar la incertidumbre, que nos permite adaptarnos a los cambios que la vida nos va imponiendo. Entonces, el estrés realmente es un regalo que tenemos y por sobre todo para valorarlo, tenemos que entender que también cuando nos toque ir a la trascendencia, morir o el parto de la muerte para poder llegar a la gran vida o a la otra vida, también vamos a pasar por el estrés. Y ese estrés toma una forma maravillosa que se llama la mejoría de la muerte. Todo ese estrés que nos lleva a ese gran parto, tanto al nacer como al morir, en el morir específicamente nos lleva al estresarnos a la mejoría de la muerte. Y eso es un recurso natural que tenemos, igual que el estrés, para poder trascender ese momento en paz, sin dolor, aun cuando nos estemos cayendo de un avión o aun cuando estemos muriendo por una enfermedad dolorosa. Ese momento es sagrado, es poderoso, está inscrito en nuestra biología, así con el motor del estrés, que también está inscrito y nos permite vivir y acercarnos a lo desconocido, que tanto nos cuesta. Entonces, Álvaro, seguimos haciendo siempre más de lo mismo. Entonces, está muy bien tener metas en la vida, pero también llega un momento, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para plantar y hay un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para despedirse y hay un tiempo para abrirse a lo nuevo. Y eso es lo que nos permite que tampoco el tiempo sea un acelere sin sentido, sino que el tiempo cobre esa dimensión sagrada de que es el tránsito a algo nuevo que nos está invitando y no seguir haciendo más de lo mismo. Es real. Yo creo que lo que planteas del estrés es una oportunidad, ya que siempre ha estado presente y seguirá estando presente porque funcionamos a partir de acción y reacción, y la reconfiguración resulta necesaria para no sentirnos sobrevivientes, sino vivientes, seres vivientes a un máximo por ciento. A mí porque me da la impresión de que nuestro propio concepto de la vida y nuestro propio concepto de la muerte está totalmente conectado con nuestra identidad. ¿Cómo puede afectar a una persona el negarse a abrazar y honrar la vida con su lado, no negativo, con su lado B, que es la muerte? Mira, yo estoy viviendo en este momento, y para todos los que nos estén viendo, la muerte de mi padre, que murió hace 3 días. Y mi padre era un hombre que amaba la vida, gozador de la vida. Yo no sé hasta qué punto honraba la vida, porque honrar la vida es tener una identidad y una conciencia, respetándolo. Yo le dije antes de morir, te voy a dejar mal parado, papá. Muchas cuando me entrevisten o cuando tenga que escribir el libro, y se rió, porque fue un gozador, amaba la vida, pero amar la vida no basta con eso, también hay que tener un sentido de trascendencia, porque en algún momento vamos a dejar esta vida de esta forma y vamos a tener que trascender a otra forma, como cada cualquiera. Los agnósticos o los ateos, el que crea en lo que quiera, pero de otra forma, ley del aguacier. En la naturaleza nada se destruye, todo se transforma. Es lo primero que nos enseñan en el colegio. Entonces, a mi padre, que amaba la vida, que era muy gozador, cuando le toca vivir una experiencia de enfermedad, de deterioro y de una agonía y de un calvario muy grande antes de poder morir, eh, él nunca dejó dicho, por ejemplo, cuál era su voluntad, Álvaro. Papá, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres si en algún momento te toca enfrentar una situación, por ejemplo, te voy a poner un tema muy difícil, que te tengan que entubar o que tú tengas que seguir viviendo artificialmente? ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad, papá? ¿Cómo quieres honrar tu vida?
Y mi papá siempre se enojaba y me decía, no me preguntes tonteras, como muchas personas en el podcast pueden cambiar el podcast al escuchar que estamos hablando de esto. Bueno, mi padre lo hubiera cambiado, pero al final de su vida fue muy difícil poder honrarla y quedó en manos de decisiones médicas y situaciones bastante difíciles porque él no tomó su decisión. Llegó un momento que le dije, papá, hace muy poco, papá, no estás ni viviendo, ni honrando la vida, ni honrando la muerte. Estás atrapado en esta clínica, estás atrapado aquí. Por favor, toma tu voluntad, o vive o muere, porque la muerte no existe. Y por favor, no nos dejes la tarea a nosotros de tener que decidir. No lo sigas porque eso es muy doloroso para todos. Y sabes que mi padre, a pesar de lo difícil y lo mal que estaba, logró al final de su vida honrar su vida y honrar la vida. Se sentó y escribió su voluntad, la cual yo puse en la ficha médica. Es tremendamente significativo lo que les comparto, porque muchas veces estamos en un estado de creer que amamos la vida, pero no podemos amar la vida sin un sentido de trascendencia, porque si no, el miedo nos aterra y somos víctimas, no protagonistas de nuestra historia. Somos víctimas de los medios de comunicación que nos están siempre asusando con el miedo a la muerte o con el miedo al dolor y que nos están asusando muchas veces, ¿no? De deshumanizarnos, ¿no? Ofreciéndonos la vida eterna o ser transhumanista ahora y todos los chips tecnológicos y no logramos la inteligencia artificial y todo el desarrollo tecnológico no logra ir de la mano con la conciencia de cada ser humano, de cada padre que nos esté escuchando hoy día, de cada hijo, y que sepamos lo importante que es hacernos protagonistas de nuestra vida, no delegar a otros lo que tiene que ver con amar la vida, que es nuestra voluntad de decidir cómo quiero vivir la vida y cómo quiero también morir, porque morir es parte de la vida y lo tenemos que amar, así como amamos una fiesta, una comida, tenemos que amar también la vida y el morir es parte de esa vida. Marcela, a mí me da la impresión que uno de los conceptos que la gente cree saber y da por sentado es el concepto de la dignidad. Y como que se usa a su favor en momentos de una pelea, entonces me voy a poner digno y no voy a contestar el teléfono y no voy a hacer y no voy a decir. Pero la dignidad es esta configuración a tu favor que se conecta bastante con honrar la vida, con la posición que tú te das ante la vida misma y Exacto. las condiciones y los términos del juego en los que quieres vivir. ¿Por qué cuando se trata de la muerte existe este montón de normativas y prohibiciones cuando también es digno y es necesario que nosotros tengamos una idea de cómo queremos operar en ese hasta el final? Qué maravilla porque la dignidad es ser protagonistas, es tener autonomía. Alguien puede estarnos escuchando, Álvaro, y puede que no sea autovalente, puede que ande en una silla de ruedas, puede que tenga alguna patología que lo haga dependiente. Y ser dependiente no nos quita la dignidad. Jamás. Ser viejos no nos quita la dignidad. Que tengamos que usar un pañal o un apósito no nos quita la dignidad. Una parte del cuerpo tampoco. Por lo tanto, la dignidad de la vida no está en la materia, sino que está en nuestra autonomía, en ser capaces de decidir cómo quiero vivir y cómo quiero morir, cómo quiero vivir cada las situaciones y que los demás lo respeten y que los demás lo honren. Y eso, si nosotros no tomamos esas decisiones por este tabú, por estos miedos o porque queremos seguir dormidos en este cotidianidad sin trascendencia, la verdad que otros van a decidir. Y desgraciadamente no solamente va a decidir nuestra familia, van a decidir nuestros gobiernos, van a decidir las políticas, que no es
el lugar donde se tiene que decidir la dignidad de las personas. La dignidad de las personas la decidimos nosotros al ser ejemplos de dignidad. La eligió el abuelo, la elige el niño, con su propio ejemplo de vida. No necesitamos que salgan leyes de eutanasia o para poder defendernos del encarnizamiento terapéutico. Y esto te lo explico porque es difícil. No necesitamos que salga una ley de eutanasia que puede ser muy conflictiva porque es ley y no va a poder discernir entre un caso y otro de Claro, quién es digno de vivir o no vivir la vida versus un encarnizamiento terapéutico que significa que una persona que ha cumplido, que está viviendo una enfermedad y que tiene un proceso de enfermedad donde no es posible sanarse, sea expuesta a tratamientos y operaciones y a lo que le tocó vivir a mi padre. 60 días del terror en un encarnizamiento terapéutico, siendo que mi padre ya podría haber vivido el tránsito que se llaman cuidados paliativos, es no pelearle a la muerte, pero tampoco pelearle a la vida. Es aliviar el dolor, no es evitar el dolor. El camino del medio se llama cuidados paliativos. El camino contrario en polaridad, eutanasia. Y el otro extremo, encarnizamiento. Si nosotros le damos dignidad a la vida, estoy segura que por algo participé en el proyecto nacional de Chile de cuidados paliativos, que ahora es un programa auge para todos los chilenos a través del Ministerio de Salud. En eso sí, es un derecho a todo el mundo, elegir dignamente cómo vivir y ser ayudado respetuosamente en cómo morir. claro. Eso es dignidad. Eso es hacer valer mi dignidad, no dar la autoridad o mi autonomía a que otros decidan. Pues la dignidad es vivir hasta el último día y, es, y se cruza perfectamente honrando la vida y Ab- honrando tu vida, mi vida, la de las personas que nos están escuchando. Es absolutamente, la dignidad la tenemos por el simplemente de estar inhalando y exhalando en este planeta. No tiene nada que ver con el respeto. Hay mucha gente que las confunde, pero la verdad, el mejor acto de dignidad que podemos hacer por nosotros mismos es honrar nuestra vida con todas sus aristas, con todos sus capítulos, porque el mejor ejemplo de vida de uno mismo siempre será uno mismo. Y que cuando trascendamos las historias, que la gente se acuerde de uno o cuenten sobre uno, vayan acorde a ese vivir la vida plenamente, dignamente, sin temor, más bien con certezas. Marcela, muchísimas gracias. Eso es. Un millón de gracias a todos y vamos, que necesitamos dignificar y honrar la vida.